Hola, ahora sí. Bueno, vamos a empezar nuevamente porque antes de hacer este video que estoy haciendo ahorita, ya había hecho un video de 1 hora, pero me he dado cuenta que soy muy malo explicando y he tenido que realizar nuevamente el video. Así que vamos a comenzar a graficar el diagrama de Bode, ¿no? Diagrama de Bode. Bueno, he tratado de un poco de ordenarlo y hacerlo más entendible. Y yo he visto conveniente de que primero debería de enseñarse a graficar el diagrama de Bode de elementos más fáciles, ¿no? Una vez aprendido estos elementos más fáciles, ir a graficar partes más complejas ya. Entonces, vamos a primero graficar unas partes predefinidas. Vamos a hacerlo con dos métodos. Un método es, por ejemplo, vamos a utilizar el Android, ¿no? El Android para crear nuestro diagrama de Bode. O sea, mejor dicho, la aplicación AndroBode, ¿no? Que nos va a permitir a graficar el diagrama de Bode. También quiero enseñarles enseñarles mi tabla. Acá tengo una tabla que prácticamente con estas, mira, con 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con estas 6 figuras vamos a poder graficar los diagramas de Bode de cualquier expresión que tenga, o sea, según el formato de su ¿no? Según la forma según la forma de su expresión. Por ejemplo, si tiene esta forma, si tiene esta forma, por ejemplo, su diagrama de Bode es una línea recta así. Si es la inversa, es una línea recta así, que pasa por 1, ¿no? Y choca con el eje vertical por 20 multiplicado por n. N es el exponente de s. Y finalmente acá tenemos, es una ecuación lineal, ¿no? Una ecuación lineal, o mejor dicho, una función lineal, ¿no? Que su diagrama de Bode es así, como una B, ¿no? Es como una B, compuesto por una línea horizontal y una línea inclinada, ¿no? WC viene a ser esto de acá, que es la frecuencia de corte. Solamente con estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, como les dije, vamos a aprender a graficar cualquier diagrama de Bode. Pero antes de eso, les voy a enseñar a graficar unas cuantas expresiones, lo más detalloso posible, ¿no? Para ver cómo es que se ha resumido en esta tabla tales expresiones, digamos, de esta o de esta, ¿no? A partir de cómo se han desarrollado para resumirlos así tan corto. Por ejemplo, digamos, te dice, ¿no? El logaritmo primero de una constante que es la más simple. Por ejemplo, GH es igual a 5. ¿Cómo se grafica el diagrama de GH es igual a 5? Siempre tú tienes que aplicar esta fórmula: 20 logaritmo de módulo de GH. Esta es la fórmula esencial para calcular el diagrama de Bode. Ya. Entonces desarrollas esta expresión y te sería, ¿no? 20 logaritmo de 5. Esto es 13.97. Así que tienes tu calculadora, sácalo. Esto es prácticamente 14 decibelios, ¿no? Entonces, el diagrama de Bode de cualquier constante, como es el caso del 5, solamente es una línea recta. Por ejemplo, ¿no? Así. Son los valores de la frecuencia. Acá están las frecuencias: 0,1, 10, 100, 1000, ¿no? ¿Qué cosa? Radianes sobre segundos. Y en este lado vertical está 20 logaritmo de GH. Voy a bajar el volumen un rato esto porque está filtrándose en mi grabación. Pero no quiero que se apague tampoco. Ya. Entonces, ¿dónde está 14 decibelios? Más o menos, digamos que esté aquí, 14 decibelios. 14 decibelios, ¿no? Entonces,
su diagrama de Bode es simplemente una recta, así, que se va desde el infinito hasta el infinito. Es una línea recta. ¿Cuál sería su pendiente? 0 decibelios, ¿no? Como es una línea horizontal. Entonces, acá vemos cómo es el diagrama de Bode de una constante, ¿no? El diagrama de Bode de cualquier constante es una línea con pendiente 0, ¿no? Y 0, una pendiente de 0. Lo único que varía es este valor de acá, pues. Puede ser 14 u otro número. Ya, el siguiente ejemplo es este de aquí. Diagrama de Bode de GH es igual a, por ejemplo, de 0,1 S más 1. Ya. Como hemos dicho que se calcula el diagrama de Bode, aplicamos la fórmula. Esta fórmula no te debes olvidar nunca en tu vida. 20 logaritmo de GH, ¿no? Desarrollas y más o menos esto te va a quedar así. 20 logaritmo de GH, ¿no? De GH es igual a 20 logaritmo de 20 logaritmo de la magnitud de S entre 10 más 1. Ahora, el trabajito es calcular la magnitud de S entre 10 más 1. Pero para eso ya hemos practicado bastante cómo se calcula la magnitud, ¿no? Es así. Sabiendo que S es igual a JW, tendríamos más o menos así, ¿no? La magnitud de JW entre 10 más 1 y ¡prac! ¿Cuál sería la magnitud? Por Pitágoras sería W entre 10 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces lo mismo va a ir acá, W entre 10 al cuadrado más 1. ¿Ya está? Entonces por favor no te olvides cómo se calcula la magnitud de un número complejo, ¿eh? Ya no voy a hacer ya posteriormente porque ya he hecho un video que me ha demorado 1 hora y 40 minutos y ya me cansé. La última explicación es esta. W entre 10 está en la parte compleja y 1 está en la parte real. ¿Sí o no? Este es su forma, este puede escribirse su forma polar, S, o sea, JW, su forma cartesiana es W entre 10, disculpe por la tartamudez, y 1. Pero esto también está dado por el módulo. ¿Cómo sería el módulo? Por Pitágoras. Módulo sería ya pues justamente esto de acá. W entre 10 al cuadrado más 1. Ya, entonces ya sabemos cómo calculas esto. Ya por favor tenlo en cuenta esta explicación porque ya no lo voy a volver a hacer, que me he cansado ya pechuchera. Muy bien. Entonces nos sale esto 20 logaritmo de raíz cuadrada de W entre 10 al cuadrado más 1. Entonces eso vamos a calcular el diagrama de Bode, ¿ya? Para ello vamos a esto va a tener 3 valores, un valor, 2 valores, 3 valores, ya va a ser igual a mira, ve, acá vamos a poner para qué valores de frecuencia, W, mira, ves, a este 10 le vamos a llamar W, o a lo mejor dicho la frecuencia de corte. Esto es muy importante a la hora de dibujar dónde se ubica la frecuencia de corte. La frecuencia, mira, ve, cuando W es igual a la frecuencia de corte, es decir, igual a 10, y una década después sería 100, y una década anterior sería 0,1. No, perdón, mejor dicho, 10 entre 10 es 1. Ya. Entonces, ¿cuánto es 20 logaritmo de GH si es que W es igual a 100? Más o menos es 20.4. 20.4.
pero lo vamos a redondear a 20 decibelios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos calculando, o mejor dicho, vamos a graficar el diagrama de Bode aproximado. El real sí difiere un poco, pero se asemejan, ¿no? Ahorita les voy a seguir explicando. Ahora, si W es igual a la frecuencia de corte, ¿a cuánto es igual a 20 el logaritmo de GH? Es más o menos 3.01. Mira, esto se aproxima a 0 decibelios, pero tú dirás, ¿cómo 3 se va a aproximar a 0? Ahorita te voy a explicar por qué. Ya, mira, cuando W es igual a 1, ¿cuánto es igual a 20 logaritmo de GH? Esto sí es 4.3 por 10 a la menos 3. Es un número pequeño, ¿no? Esto sí vamos a aproximarlo a 0 decibelios, porque está muy cercano. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de Bode de esta expresión, ¿no?, que hemos hecho? Entonces, más o menos sería así. Vamos a borrar. Tenemos el eje vertical y el eje horizontal. Ya. En aquí va a estar el 20 logaritmo de GH. Acá va a estar las frecuencias. Y acá va a estar las tres frecuencias. La frecuencia de corte, que es igual a 10. Una década antes, una década después. Y aquí va a estar el 20. 20 y 0 decibelios, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Fácil, se hace esto uniendo los tres puntos. Por ejemplo, primero marcas con aspa este punto, 100 y 20. ¿Dónde está 100 y 20? Está aquí más o menos. 100 y 20 con aspa. Después marcas esta parte de coordenadas de 10 y 0. 10 y 0, hay un aspa. Y luego marcas la siguiente parte de coordenadas 1 y 0. Entonces el diagrama de Bode se resulta uniendo con líneas rectas las tres aspas, así y así. Claro que esto puede seguir así infinitamente, ya, cosa que para altas frecuencias ya aumenta así de manera lineal el 20 logaritmo de GH. Y esto también hasta 0, eso lo prolongamos la línea. Entonces esto viene a ser el diagrama de Bode de 20 GH. ¿Ya? Esto mismo se le grafica en el papel milimetrado. Por ejemplo, ¿cómo? Acá tengo una tabla. Aquí vamos a graficar. Yo lo acabo de escanear mi papel milimetrado. Está en documentos. Es esto de acá. Vamos a abrirlo con Paint. Ahorita vamos a esperar a que cargue. Aquí está mi papel milimetrado. Ya ves, aquí se debe de graficar estas funciones. Estas gráficas de color rojo se ponen en el papel milimetrado. Ya, pero esto al final vamos a graficar. Vamos a seguir haciendo 3 ejemplos más de diagrama de Bode. Por ejemplo, si te dicen, haz el logaritmo, mejor dicho, es el diagrama de Bode de siguiente, de GH es igual a 1 entre S. ¿Cómo sería esto? Fácil, aplicamos la fórmula 20 logaritmo de GH. El 20 logaritmo de GH queda así. ¿Cuál es el módulo de GH? El módulo de GH es esto de acá. Como de la misma manera que te he explicado anteriormente, calculas. Bueno, es 1 entre W. Ese es el módulo, 1 entre W. Ya, esto va a tener 3 valores. 3 valores ¿para qué?
para tres tipos de frecuencias. Por ejemplo, para una frecuencia, ojo, aquí cuando tú encuentras, digamos, GH es igual a 1 entre S o S, tú al toque vas a decir que la frecuencia de corte es igual a 1, ¿ya? Inclusive cuando es S a la 5 o S a la 6 o S a cualquier número, siempre la frecuencia de corte es igual a 1. Eso sí que no se te olvide. Entonces para la frecuencia de corte va a ser igual a 1. Vamos a graficar para 3 puntos, para una década después, que va a ser igual a 10, para una frecuencia anterior que es igual a 0,1. Ya está. Entonces 10, 1 y 0,1. ¿Cuánto será 20 logaritmo de GH cuando la frecuencia es igual a 10? Menos 20 decibelios. ¿Cuánto será la frecuencia, mejor dicho, el 20 logaritmo de GH cuando la frecuencia es 1? 0 decibelios. ¿Y cuánto será la 20 logaritmo de GH cuando W es igual a 0,1? Es 0,1 decibelios. ¿No? No, sí. 20, claro, es 20 decibelios. Ya está. Ahora, nosotros lo que queremos es graficarlo primero aquí, ¿no? Un poco, mejor dicho, manualmente. Sí. Sí. Para 3 puntos, para W es igual a 0,1, para 1 y para 10. Dice que cuando... Ahora vamos a marcar con un aspa los 3 puntos. Ya, cuando es 0,1, dice que tiene 20 decibelios. Aquí, 20 decibelios. Sí, marcamos con un aspa acá. Cuando es 1 radián es 0 decibelios. Y cuando es 10 radianes por segundo es menos 20 decibelios. Entonces unimos estos 3 puntos, ¿no? Marcados con aspa con una línea. Tú unes los 3 puntos con una línea recta, viene a ser el diagrama de Bode, ¿no? Ahora, acá un poquito me he confundido, que no está tan recto, ¿no? Pero sí es una línea recta que pasa por los tres aspas. Sí. Claro que esto ya se extiende hasta ahí, y el otro sí se extiende hasta el infinito, o hasta donde llegue. Esto vendría a ser el diagrama de Bode de 20 logaritmo de GH. ¿Cuál es la pendiente? Menos 20 decibeles por década. ¿Cómo es eso? Mira, aquí hay una década. Ahora, aquí hay 20 decibelios, menos 20 decibelios. Entonces su pendiente sería como esto, ¿no? La división de 20 entre 1. Entonces la pendiente va a ser igual a menos 20 decibelios por década. Eso me olvidé de decirles en el anterior ejemplo. En aquí, ¿cuál sería su pendiente? Igualito, ¿no? 20 decibelios y acá hay una década. Pero acá es ya positivo. 20 decibelios por década. ¿Está? Ya, vamos a hacer otro ejemplito más. Aquí está. 20 logaritmo de 1. Ya. Si te dice, digamos, graficar GH es igual a 1 entre S medios más 1. ¿Cómo sería esto? Según la fórmula, 20 logaritmo de GH es fundamental recordarse para calcular la frecuencia, mejor dicho, el diagrama de Bode. Ya está. Tú aplicas tus conocimientos, te tiene que salir esto: 20 logaritmo de ¿quién? De W medios al cuadrado más 1 y a la menos 1 medio. Ya,
es fácil calcular la magnitud de GH. Ya te voy a explicar la última vez, pero ojo, no voy a explicar cada rato, ¿verdad? Ya. 1, el módulo. El módulo si el módulo de GH es igual a módulo de 1 entre el módulo de S cuadrado más 1. Módulo de 1, 1. Módulo de S, o sea, S reemplazamos por JW medios más 1. ¿Ya? ¿Cuál sería el módulo de este número complejo? Más o menos es así, ¿sí o no? Acá sería W medios y acá sería 1. Con una línea recta, el módulo sería la raíz cuadrada por Pitágoras de esto más esto de acá, W medios, ¿sí o no? Entonces el módulo de la parte compleja al cuadrado más la parte real al cuadrado es el módulo. Ahora tú lo puedes subir arriba esto con un exponente negativo y te va a quedar W medios al cuadrado más 1 a la menos 1 medio. Por eso es que sale esto de acá. Ya, muy bien, grábatelo muy bien, muchachos, que yo no voy a explicar nunca más. Vamos a borrar esto porque me ha ocupado espacio. Ya. Ya, esto va a tener igual 3 valores. Un valor, 2 valores, 3 valores. ¿Para qué valores? Para W igual a, para W igual a, para W igual a. Esto va a ser la frecuencia de corte del medio. ¿Cuánto es la frecuencia de corte? Acá la frecuencia de corte es el que está, ¿no?, debajo del S. Esta es una forma predefinida. Ahorita vamos a explicar cuáles son las formas predefinidas. Ya no vas a tener que hacer todo este desarrollo, ¿no? Todo este desarrollo no vas a tener que hacer, sino que vas a ver esta forma predefinida y vas a decir, su gráfica de esto es así, ¿no? Pero ahorita te voy a enseñar. Vamos a hacer la explicación previa todavía. Ya. La frecuencia de corte, ojo, no te olvides, es lo que está debajo del S, es igual a 2. Una frecuencia después es 2 por 10, 20. Una frecuencia anterior es igual a 0,2. Entonces, ¿cuánto es 20 logaritmo de GH cuando W es igual a 20? ¿Cuánto es? 20 logaritmo de GH. Acá sale 20.04 decibelios. ¿Ya? El primer valor es 20.04, pero vamos a aproximar, como estamos haciendo el diagrama de Bode aproximado, es 20 decibelios. Ahora, si la frecuencia de corte es igual a 2, nos sale menos 3.0 decibelios. Pero como estamos haciendo el diagrama de Bode aproximado, esto se pone 0 decibelios. Ahorita te voy a explicar eso por qué. Y si la frecuencia es 0,2, la frecuencia sería 0.0432. Bueno, como es un número pequeño, esto sí, con razón se aproxima a 0 decibelios. Entonces vamos a unir estos 3 puntos. Sí. Disculpen, miren, acá es negativo, ¿eh? Esto es negativo. Y esto es negativo, ojo. Negativo es menos 20 decibelios. Ahora graficamos. Ay, qué chueco que soy. Ve otra vez. ¿Ya está? 0 decibelios. Y acá menos 20 decibelios. Ya. Para una frecuencia que es igual a 0,2, 2 y 20.
Ahora vamos a marcar con una pequeña aspa aquí. Si dice que para una frecuencia de 20 es menos 20 decibelios, ¿no? Entonces más o menos es así. Unimos, ¿no? Entonces así. Ahorita un aspa. Para una frecuencia de 2 es 0 decibelios. Aquí un aspa. Para 0,2 radianes por segundo es 0 decibelios. Entonces tú graficas, unes con línea recta las 3 puntos, ¿sí? Y una línea recta. Este es el diagrama de Bode. Como ya le he dicho, esto se extiende hasta el infinito, ¿no? Y esto lo puedes extender hasta 0 como máximo. 0 radianes por segundo. Porque no puede ser negativo de la frecuencia. Idealmente sí, pero prácticamente no. O sea, no es, la frecuencia no es valores negativos, como ya también hemos calculado antes. Ahora este es el diagrama de Bode aproximado. El diagrama de Bode de real más o menos vendría a ser así. Es casi idéntico, es así, así. Es casi se aproxima. Así, mira, ve. Es así. Sí, una curva. Entonces mira, ve, acá dice menos 3 decibelios, ¿verdad? Ese menos 3 decibelios es este punto de acá. O sea, acá así todo más o menos es menos 3 decibelios. Acá, menos 3.0 y algo decibelios, ¿no? Entonces este 3 decibelios se le aproxima y se vuelve 0. Queda aquí. Entonces, para efectos prácticos, como se aproximan las dos gráficas, decimos que por eso es 0 decibelios por una frecuencia de 2 radianes por segundo. Por eso es que estamos graficando la línea de color rojo y no la última línea, ¿no? La curva azul. Entonces vamos a borrar el diagrama de Bode real y vamos a dejar el diagrama de Bode aproximado. ¿Está? Ya está. Ahora quiero ponerles un último ejemplo. A ver, ¿cuántos ejemplos hemos hecho? 1, 2, 3, 4. El último ejemplo, ya, para comenzar a explicarles en qué consiste mi tablita que he diseñado para demorarme en graficarme en menos tiempo, ¿no? Cómo se aplica, cómo se usa. Este es el último ejemplo. Bueno, esta es una función de transferencia en lazo abierto, pero que tiene una forma media sospechosa, ¿no? Es más o menos así. O sea, prácticamente se caracteriza por ser así cuadrática, ¿no? Sí. 2 por 0,3 entre 50 S es 1. ¿no? Dice que grafiques el diagrama de Bode de esta expresión, ¿no? Esta expresión también es una predefinida. Ya. Esto es fácil. Acá está su verdadera expresión. Como hemos dicho siempre, se le aplica 20 logaritmo de GH. 20 logaritmo de GH. Para calcular el diagrama de Bode, ¿sí o no? Claro. Ahora, esto tiene 3 valores. Tiene 3 valores para 3 distintas frecuencias. Para la frecuencia de corte. Acá la frecuencia de corte, ¿cuál crees que sea? 10, 50, no sé. Disculpa, acá es 50. La frecuencia de corte es este número de aquí. 50, que va a ser el mismo de aquí, 50, ¿no? Esa es la frecuencia de corte. Entonces, cuando la frecuencia de corte es igual a 50, tú aplicas el 20 logaritmo de GH, que está en función de W, te va a salir acá 0. Aquí también para altas frecuencias, por la frecuencia de corte sea 500,
te va a salir acá menos 40. O mejor dicho, 40 te va a salir. Aquí 0. Ya. Es así nada más. Eso ya también está en mi tabla resumido. Por ejemplo, está esto aquí en el primer en el primer gráfico. Aquí ve. Esta es la forma de la frecuencia de corte. Va aquí. En el ejemplo que te mostré es esto de aquí, ¿no? Mira, ve, una frecuencia después tiene 40 por n, pero en nuestro caso n era igual a 1. Ve, n es igual a 1. Si hubiera sido, digamos, 2, ya hubiera tenido 80, y acá no hubiera sido 40, si no hubiera sido 80. Entonces en nuestro caso es solamente 40. ¿Ya? Ya, pero también otro ejemplo, el último ejemplo por favor, no se desesperen, va a ser este de acá. Ese ya es un desarrollo aparte, ¿no? Ya, este es otro ejemplo. h es igual a 1 entre s entre 50 al cuadrado más 2 por 0.3 entre 50 por s más 1, ¿no? También es otra expresión, ¿ve? Otro formato predefinido. ¿Qué haces para calcular el diagrama de Bode? 20 logaritmo de magnitud de GH. Esto va a tener 3 valores. Esto ya está explicado en la diapositiva del Dios del sueño, ¿ven? 20 logaritmo de 1 entre esta expresión. Dice que para bajas frecuencias 0 decibelios, para altas frecuencias tiene una pendiente de menos 40 decibelios. Entonces, la frecuencia de corte va a ser igual a, o sea, 20 logaritmo de GH va a tener 3 valores para varias frecuencias. La frecuencia de corte, no te olvides que es el denominador del S. 50 por, multiplicamos una década después, 500. Una década anterior, 5. Entonces, para una década anterior va a ser esto menos 40 decibelios por década. Para una frecuencia de 50 va a ser igual a 0 decibelios. Y para bajas frecuencias, o sea para 5, también va a ser 0 decibelios. ¿Ya? Solamente aplica, reemplazas PW en aquí. Y eso te lo está explicando ya en esta diapositiva. Te lo voy a mostrar para que tú lo leas con más detenimiento. Ya, entonces ¿cómo sería su diagrama de Bode de esto? ¿No? Así y así. Aunque acá no hay muy buen pulso. Este es el 20 logaritmo de GH. Acá ponemos menos 40 decibelios. Acá ponemos las frecuencias 5, 50, 5 y 500. Ya que para 5 dice que es 0. Acá 0, para 50 también es 0 decibelios. Y para 500 es menos 40 decibelios. Unimos los 3 puntos con una línea recta, ¿sí? Y ese vendría a ser el diagrama de Bode de esa expresión. Esto lo puedes prolongar hasta 0 radianes por segundo. Esto lo puedes prolongar hasta el infinito. Es una línea recta, ojo, aunque acá mi mano está chueco, pero es una línea recta. ¿Cuál es la pendiente? Acá ve, ¿cuánto es? 40 decibeles. Aquí una década. La pendiente es 40 decibelios negativo por década. Ya está. Esa es la explicación, ¿no? Cómo se calcula el logaritmo, o mejor dicho, el diagrama de Bode. Ahora vamos a graficar un problema un poquito más difícil, pero ya no vamos a utilizar estos métodos, ya que en sí nos ha demorado bastante tiempo. Por ejemplo, graficar los 5 expresiones nos ha demorado 35 minutos, ¿no?
y lo que queremos es optimizar tiempo, hacerlo mucho más rápido. Entonces vamos a tratar de graficar los 5, pero en menos tiempo, ya en el papel semilogarítmico, todos estos. Ya, ahora, pero ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo va a ser esto de acá. Grafique esta expresión, ¿no? Graficar el diagrama de Bode. Para ello vamos a copiarlo. Ahí está. Entonces, lo primero de lo primero es que todas las expresiones, digamos como s más 10, s más 2 y esto s cuadrado más 30s más 2500, vamos a llevarlo a las formas predefinidas. Por ejemplo, fíjate bien acá, ¿qué vamos a hacer? S más 10, vamos a